Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de La Otra Trama, una nueva temporada junto a Javier García. ¿Cómo va, Javi? ¿Cómo estás? Otra temporada más. Ya hace varios años. Hoy con un invitado especial, con un amigo. Nosotros siempre decimos, cuando son amigos, los cuales lo que esperan alguna pregunta para... Viste que esos programas, como decimos nosotros, para sonar al invitado, ya les decimos que no es el caso. Y aparte igual está acostumbrado a estar recibiendo un poco de invitaciones peligrosas, ¿no? Últimamente. Está levantando muchos programas en cuanto a audiencia, sí, digamos, ¿no? Eso es verdad que lo vamos a hablar. Javier Milei. Javi. ¿Qué tal, Ariel? ¿Qué tal, Javier? Digamos, siempre es un placer enorme estar con ustedes. Lo mismo. Bueno, gracias por venir. Hoy, fechas complicadas, además estábamos hablando de la votación, la previa de la votación del acuerdo con el FMI. Veremos qué sucede. Fechas complicadas para su trabajo y fechas complicadas para Argentina. Por supuesto, por supuesto. Bueno, vamos a hacer una pequeña presentación, una nota que hizo el director de este canal, Mariano García Relini, el año pasado, Javi. Te acompañamos en un acto en Caballito, si recuerdas. Sí. Vamos con esto y empezamos ya con la charla con Javier Milei. Javier, contame acá, mirá la gente que te espera, contanos acá, ¿qué estás generando? ¿Sos el disruptivo de la elección? No, somos los que estamos indignados y cansados de la casta política que nos está arruinando la vida. Y somos los que nos hemos decidido poner el país al hombro para salir de esta miseria interminable. Mirá la gente que te espera, ¿qué le decís a esta gente? ¿Qué le decís a esta gente? Que hay chances y el futuro es liberal. Hay futuro si volvemos a abrazar la idea de la libertad. Bueno, ahí lo vemos a Javier Milei, diputado, un rockstar, ¿no? Como, no sé, ¿cómo te dicen generalmente? Bueno, de hecho, si ustedes se fijan los que son nuestros actos o lo que son este ciclo de charlas que nosotros tenemos que se llama Libres para Aprender, es como si fuera un recital de rock and roll, ¿no? O sea, convocatorias que oscilan entre 15.000 y 20.000 personas y tienen mucho de un show de rock and roll, pero nada más que hablamos de economía. Y en el interior mucho más fuerte también. También es muy fuerte, o sea, tuvimos una convocatoria de más de 15.000 personas en Rosario. Lo de Mar del Plata fue impresionante, digamos, o sea, no lo tenemos todavía bien cuantificado, pero también fue una cosa impresionante. Y lo que recientemente pasó en Córdoba fue también impresionante, a pesar, digamos, de que siempre operadores ensobrados tiran números incorrectos que ni siquiera respetan la matemática, ¿no? Porque pensá que solo las escalinatas tienen, tienen 4.000... ¿Esto es Córdoba? Claro. Esto es Córdoba. Tiene 4.700 metros cuadrados y ahí no hay una persona por metro cuadrado. Digo, parece que hay un poquito más. No solo llenamos las escalinatas, sino que además llenamos los costados, ¿no? Entonces, la verdad es que bueno, a veces... digamos, las estimaciones oscilan entre 18.000 y 20.000 personas. La verdad que fue un muy lindo evento. Fue una clase de crecimiento económico, o sea, un problema que aqueja a la Argentina. Así es que nosotros estamos muy contentos, y vos tenés esta presentación, pero también tenés una presentación de índole formal en la Bolsa de Comercio de Córdoba. Entonces, lo vi. Ahora, también estaba revisando algunas encuestas con Javi, veíamos que en algunas en imagen positiva te da hasta por encima de Macri y Cristina, que obviamente ya no es el mejor ejemplo, pero bueno, son los segundos o terceros quizás en imagen. ¿Vos ya te pronunciaste en cuanto a tu candidatura a presidente en 2023? Porque vi alguna declaración, pero no sé si te lo preguntaron y lo respondiste. Sí, yo, digamos, manifesté que sí, estoy dispuesto a jugar en el 2023. Vas a ser candidato. Que básicamente yo, si ustedes recuerdan, cuando fue el acto del Luna Park, donde fue el día de la elección, ahí nosotros, digamos, manifestamos que el compromiso era llevar una boleta liberal a cada rincón del país para el 2023 y a la luz de eso, o sea, si yo tengo que liderar ese proceso, estoy dispuesto a hacerlo. Las encuestas dicen que me tengo que tomar esto de una manera mucho más seria de lo que parecía, porque básicamente los números son números muy fuertes. Y es tan así que yo ya, digamos, estoy armando el gabinete en la sombra. De hecho, el Ministerio de Economía, lo que sea el Ministerio de Economía en la sombra, ya está funcionando. El sábado, sino el anterior, tuvimos una reunión con los principales referentes
de lo que va a ser el Ministerio de Economía. ¿Tenemos algún nombre? Esas cosas no se No pueden. no se puede adelantar, alguno puede adelantar. Y como es... ¿Conocemos alguno al menos? Sí, sí. Por lo menos, ¿a qué economistas respetás? Bueno, digamos, hay un montón de economistas Sí. que respeto y, por ejemplo, en el libro nuevo que saqué, en el Camino del Libertario, o sea, hay un montón de amigos, de economistas que respeto. Boyano, se me ocurre uno, ¿no? ¿Cómo? Miguel Boyano es un... Boyano es un gran amigo. Ahora, el punto es el siguiente. Nosotros, por ejemplo, estuvimos 11 horas reunidos, donde definimos todas las características del programa económico para que Argentina salga de este pozo, y de esas 11 horas estuvimos 3 horas discutiendo la dolarización, que se llama dolarización. En realidad es toda la reforma del sistema financiero que a la postre termina en la eliminación del Banco Central. Pero... Perdón, te paso un paréntesis ahí, Sí. porque lo leí, vi eso, hablas de la banca Simon, que en otro momento Exacto. alguna vez lo explicamos, y hablas también acerca de la competencia de monedas, que claramente el argentino elegiría el dólar, ¿no? Exactamente, por eso lo llamamos dolarización. Está muy bien. Sin que Ahora sea una dolarización. Te quería preguntar ahí. Sí, pero está bueno el punto que hace Javier, porque acláralo. no todos los procesos de dolarización son iguales. Por ejemplo, vos tenés el proceso de dolarización, ya sea el de Ecuador o, por ejemplo, el de Panamá, que siguen teniendo banca, la convencional, de encaje fraccionario. Nosotros antes queremos reformar el sistema financiero, queremos ir a la banca Simon, queremos que el sistema financiero no tenga el formato que tiene ahora, sino que sea un sistema anticorridas. La banca Simon justamente es eso lo que te permite, porque separa en lo que es el almacén de valor, que es como si fuera una caja fuerte, y lo que es la banca de inversión. Es decir, básicamente vos estarías comprando, sería como una suerte de mercado de capitales mucho más profundo, digamos, y eso a vos lo que te permitiría es que no haya corridas y todos los procesos se corrigen vía el sistema de precios en el mercado de capitales. Entonces, cuando vos tenés un sistema anticorrida, ya no necesitas regularlo, por lo tanto puede ser ya un esquema de banca libre. Una vez que vos ya tenés esas condiciones, estás en condiciones de abrir la competencia de monedas, todos sabemos, o sea, en Argentina la moneda, ya la eligió el argentino, es el dólar, por lo tanto, una vez que vos tenés que los agentes o los individuos eligieron la moneda, vos podés eliminar el Banco Central liquidando activos contra pasivos, y de esa manera, una vez que está terminado eso, digamos, lo dinamitamos, literalmente. Y ahí le sacás algo, perdón, importante a los políticos, que seguramente vas a coincidir, la máquina de fabricar pesos. Sí. Bueno, eso es lo más... Bueno, es que ese es el objetivo. Porque no va a haber máquina de imprimir dólares. Y no van a poder financiar más el gasto con la máquina. Claro, bueno, eso es muy importante, ese es el eje central. A ver, porque muchas veces los economistas señalan que lo que nos roban los políticos es el impuesto inflacionario. En realidad lo que nos roban los políticos es el señoriaje, que es la financiación del déficit fiscal con emisión monetaria. ¿Por qué? Porque supongamos lo siguiente, que yo emito dinero y la economía crece y la demanda de dinero aumenta justo en la misma proporción que lo que se incrementó la emisión monetaria. O sea que la oferta está mapeada con la demanda, por ende no hay pérdida del poder adquisitivo de la moneda, por ende no hay inflación. La pregunta es, ¿entonces no hubo estafa? Sí hubo estafa, porque si no hubiera emitido, hubieran bajado los precios y vos hubieras tenido una ganancia de capital. Por lo tanto, lo que nosotros queremos es directamente eliminar esa estafa, y es, o sea, el verdadero tamaño de la estafa es lo que emite el Estado en términos de PBI. Por ejemplo, durante la pandemia emitieron 8 puntos del PBI. O sea, ese es el tamaño de la estafa. No importa después vender si la demanda de dinero son 10 puntos del PBI hoy y la inflación fue 40, el impuesto inflacionario es 40%, 4 puntos del PBI. Está mal. Claro. ¿Me comprendés lo que te digo? Ahora, para hacer una reforma de esta envergadura se requiere un capital político muy importante. ¿Crees que incluso siendo presidente lo puede llegar a alcanzar? ¿O crees que a la Argentina todavía le falta etapas de maduración de este tipo de ideas o de asimilación de este tipo de ideas? Yo creo que las ideas están mucho más asimiladas en las personas. Lo puede comprobar Ariel recién, digamos, cuando estaba entrando al canal. Sí. Porque hay todo un prejuicio sobre que estas ideas son muy ABC1. Sí, elitistas, o sea, ¿no? Elitistas. Y lo que dice Javier es verdad, cuando entró al canal
las personas, digamos, que ya lo saludaban, Sí, digamos. sí, bueno, siempre- pero siempre no está- pasa siempre de con- cualquier en cualquier fragmento ámbito. social, digamos. Exactamente. Entonces, me parece que bueno, de hecho en la elección nosotros tuvimos los mejores desempeños en los barrios más postergados. El barrio de la 31, capital. por ejemplo, ¿no? Bueno, por ejemplo, entonces en ese sentido, lo que nosotros creemos es que las ideas se están calando y los únicos que se resisten de esto son los beneficiarios de este robo, que son los políticos. Porque ¿quién es el que se beneficia primero? El que recibe primero el dinero. ¿Y quién es el primero que lo recibe? El político cuando lo gasta, es decir, es el que está estafando al resto. Entonces, no sería un problema. Ahora, también está claro que las condiciones bajo las cuales yo accedería a ser presidente, o sea, digamos, tiene que ver con un contexto social muy particular, donde claramente las ideas de la libertad estarían teniendo una fuerza muy importante y estaría muy en retroceso la casta política. O sea, entonces, en esa combinación de factores, claramente habría una posibilidad para hacer esto. Suponete que tenés una hiper. Claro. Digo, Sí, con el sistema financiero que queda de este tamaño, ya es chiquito, imagínate con una hiper que queda destruido, digo, haces esto en 15 minutos. Sí, sí, obvio. Te quería consultar porque, obviamente, ahora ya que estás decidido a aceptar... Perdón, Ariel, porque esto es importante, porque si no, no tardás 15 minutos, ¿no? Claro. O sea, si no tardás hasta que pasás de banca de encaje fraccionario a banca Simon, y tiene que ver con la duration de los pasivos de los bancos. Claro. Hasta que vos puedas mapear eso, hasta que puedas limpiar todo el balance de los bancos. Claro. Entonces eso demanda un tiempo. O sea, que el gobierno de Alberto Fernández te estaría haciendo el trabajo más fácil. Toda la corporación política de Kirchner, digamos. Exacto. Me están ayudando bastante. Claro. Lo que hizo Duhalde con Kirchner, que le dejó, digamos. Claro, exactamente. Claro, el camino allanado. No, te quería decir porque te escuchamos mucho acerca de hablar del gasto y justo teníamos un gráfico. Hoy estábamos analizando el presupuesto, que es oficial. Uno accede en Google y ves las cifras, que son realmente interesantes. Porque vos decís que los empleados públicos no corren riesgo, pero que sí hay que achicar lo que es el Estado. ¿Dónde está la mayor proporción? Porque además tenés un 42% que va a asuntos sociales, ANSES, Ministerio de Desarrollo Social. Bueno, quiere decir que hay un 58% que se puede tocar. Claro. A ver, si tenemos el gráfico va a ser mucho más visible, que ahora seguramente lo van a por ejemplo, una de las cosas, lo que nosotros decimos es, hay que eliminar... Mirá, perdóname, ¿ves? Seguridad social, 42%. Vos fíjate, educación y cultura. Y hoy descubrimos algo, que si te pones ahí en administración, Jazmín, mira, Jaz, nuestra productora, abajo de esa administración, vos fíjate, acá no ponen el porcentaje, pero dicen administración gubernamental. ¿Eso imagino que debe ser el funcionamiento del Estado? Sí. Y son casi 585.000 millones, que es lo mismo que educación y cultura. Sí. Está bien, pero ahora vos fíjate, una de las cosas que vos podés hacer es porque es mejor siempre mirarlo en realidad en términos de PBI, porque vos pensás que esto está hecho por los estafadores del Estado que te quieren vender que no se puede tocar. Claro. Entonces, por ejemplo, la obra pública suele oscilar entre 2 y 3 puntos del PBI. Bueno, ¿qué sería? ¿Vivienda y obra pública? Es que digo, claro, todo junto. Claro, te va apareciendo por... Exacto. Te lo van diseccionando. Claro, de alguna forma. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vos tomás la obra pública, suele oscilar entre 2 y 3 puntos del PBI. Vas a cero, vas a un régimen de iniciativa privada, la chilena. Otra cosa que vos podés eliminar, porque vos no solo tenés que pensar en lo que es nación, tenés que pensar nación, provincia, municipio. Claro. Bueno, entonces vos, por ejemplo, podés eliminar las transferencias discrecionales de nación a provincia y provincias a municipio. Esos son 5 puntos del PBI, es un número... muy pero ese número, ¿por qué es tan importante? Porque en realidad es de donde más roba la política. Porque ¿qué es lo que hacen? Es pasarlo a provincias los más opacas posible, donde no se puede hacer el rastreo del dinero. Cuando se gasta, te dicen que gastan 10 y en realidad gastaron 5 y esos 5 se los reparten entre el gobernador y el Poder Ejecutivo. Para que siga, aparte para que siga la fiesta, vendría a ser, porque se financian entre los amigos. Exactamente. Entonces, fíjate que ahí ya estás en 7, 8 puntos del PBI, de subsidios económicos tenés 3 puntos del PBI, ahí ya estás cerca de 10 puntos. Claro. O sea, que ahí lo que vos tenés que hacer es eliminar los subsidios económicos, pero recalibrando la ecuación económica financiera de los contratos, minimizando el impacto en precios. De hecho, vos fíjate que si vos eliminaras los impuestos que tiene la factura que vos recibís, los ingresos que recibirían las empresas sería el doble sin que suba el precio. Claro.
¿Y con los subsidios energéticos cómo harías? Que el año pasado fueron 10.000 millones de dólares, ¿no? Bueno, Si pero no, es que justamente lo que vos tenés que hacer es recalibrar la ecuación económica financiera del contrato. Es que el valor presente de los ingresos sea suficiente para cubrir el valor presente de el costo de operación y mantenimiento, digamos, la carga fiscal, la retribución del capital de tercero y la retribución del capital de los propios y las inversiones. Entonces, vos podés reprogramar todo el flujo de fondos, entonces todo eso es equivalente a que vos pudieras, por ejemplo, subir los ingresos, porque en términos de valor actual, Dios, te están cayendo los costos. Entonces, si vos lo que te importa es el retorno que vas a obtener, que ese retorno sea, cuando es una empresa regulada, lo que se le pide es que ese retorno de los activos sea igual al WACC, es decir, el costo de oportunidad del capital o costo promedio ponderado del capital. Ahora, para doña Rosa, ¿no? Igual también hablemoslo. Es a lo que te cuesta financiarte. Pero vos, por ejemplo, eso lo podés bajar también. Por ejemplo, si vos a las empresas les permitís un mayor apalancamiento y que tomen más deuda, eso hace que el costo del promedio ponderado del capital baje, ¿no? Porque además tenés el efecto del escudo fiscal. Y una de las cosas que también podés hacer es dar garantías sobre esa deuda que se toma, ¿sí? Que en realidad es como si fuera un put para el gobierno, y eso, digamos, es muy barato y le permite a las empresas bajar mucho el costo del financiamiento. Entonces, fíjate todas las cosas. Hay instrumentos. Hay un montón de instrumentos. Sí, todo eso que explicas no va en consonancia con lo que presenta Guzmán con el acuerdo con el fondo, que no tiene nada que ver y que muy lejos está de toda esta situación que vos explicás. Claro. Bueno, vos fíjate, ahí yo voy a votar en contra de esa porquería. Pero, de acuerdo. Claro, sí, bueno, yo lo llamo porquería. Sí, vi que tiraste el proyecto, lo tiraste a la basura, ¿no? Sí. El memorándum. Claro, entonces, fíjate esto, vos tenés cuestiones de índole técnica y cuestiones de índole moral. Cuestiones de índole técnica. Primero tenés un problema de índole teórico. Es falso que vos, si aumentás el gasto público, el déficit fiscal caiga. Claro. Aun cuando vos tuvieras el caso más extremo de la teoría económica, que es inconsistente porque viola las restricciones de presupuesto, con lo cual no sirve, pero suponete que tomás el modelo más tonto de la teoría económica. Fíjate que si eso se llama multiplicador del presupuesto equilibrado y nunca se cumple. Sí. Es decir, cuando vos aumentás el gasto público, el déficit fiscal aumenta. Por lo tanto, el primer problema que tiene, digamos, Guzmán es con la matemática, claro, con la teoría económica. Claro. Además, aun cuando vos creyeras en un mundo que tenga algo de ajuste de cantidades, digo, el ajuste de cantidades no es infinito, tiene un límite, y es que en algún momento, digo, la economía te empieza a responder con precios. Porque una economía que tiene 50% de inflación, convengamos que está diciendo que algún problema hay. Por lo tanto, entonces tenemos primer problema teórico, un problema además de lectura de los datos a la luz de la teoría económica, con lo cual, digo, ya eso es condición, digamos, suficiente para bochar a un alumno raso de macroeconomía 1. Pero el problema continúa, porque hay un problema de índole empírica. El problema de índole empírica es que Argentina ese modelo lo aplicó en los últimos 121 años durante 111. Claro. Y de ser el país más rico del mundo, somos 70 el tipo de cambio oficial, 130 el paralelo, digo, con lo cual, o sea, está todo mal. No hay resultado. Después, y esto es una cosa que parece muy piqui, muy de exquisito, pero que es clave. Cuando vos haces una proyección, hay una parte que es cuando vos terminás el ejercicio, de ahí en adelante va hacia infinito. Sí. Y eso queda condensado en una fórmula. La fórmula te dice que si vos, por ejemplo, entonces, por ejemplo, si vos tenés una relación deuda-producto del 70% al oficial hoy, o al paralelo 140, sí, pero vamos a hacerlo al oficial. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En ese contexto, el ministro te dice que el superávit primario va a ser de 1% del PBI y el crecimiento de 2%. Entonces la pregunta es, ¿vos a qué tasa podrías mantener la solvencia intertemporal, es decir, repagar la deuda? Te da 3%. A Argentina hoy la tasa es 31% en dólar en el mercado. Si tomás el promedio te da 24%. Si tomás el riesgo país histórico, Argentina tendría que tener una tasa entre 8 o 10%. O sea, no te dan los números. Y esto es grave. ¿Por qué es grave? Porque la proyección que tiene que pasar por ese punto no pasa por ese punto. Entonces quiere decir que vos estás proyectando con que vas a defaultear. Entonces, si vos vas a defaultear, digo, ¿ustedes van a esperar hasta el último día para que no le paguen? Eso es entonces, ¿qué pasa? Todas las proyecciones que están previas están todas mal. Claro. Bueno, sí, en verdad, la idea es patear la pelota
Claro, hacia adelante, exacto. digamos, que no explote, que Bueno, le por explote eso, al por eso que sí. los mercados leen eso y no pasa lo que pasa con el riesgo país. Claro, y con Lo el cual es precio de los insólito bonos. para Javier porque él también se está postulando de forma muy seria Claro. a ocupar ese cargo. Porque, Bueno, ¿por qué por no? eso, digo, o sea, por eso ya digo, el Ministerio de Economía en la sombra ya lo tengo funcionando. Ahora, con Para esto eso tenés que decirnos algún nombre, algún pero indicio. una pregunta con lo que está pasando en el mundo, con esto de la guerra entre Rusia y Ucrania, que pareciera que hay un boom de los commodities, que pareciera ser que, bueno, hay que ver qué pasa con la energía, que también va a crecer, pero pareciera que se puede llegar a presentar condiciones favorables para la Argentina, en algún sentido por el tema de la inflación en el mundo, que le puede llegar a licuar parte de la deuda y demás. Algunos piensan, los más optimistas tal vez. ¿Puede piensan. pasar eso? A ver, Breve, porque A nos ver, quedan ahí unos poquitos así nos entra todo. a ver, vamos por partes. Roguemos que lo de la guerra sea transitorio y no permanente. Claro. Porque si es permanente, les aviso que no vamos a estar. Claro, Digo, sí, porque ni el hablar. día que se agarran, No, apretan el botones. botón, volamos todo por los aires. Sí. Por lo tanto, roguemos que sea transitorio y no permanente. En la lógica de que sea transitorio, la verdad es que Argentina va a tener deterioro en los términos de intercambio, porque en rigor los commodities energéticos son mucho más volátiles que los commodities alimenticios, y como estamos en una situación de alza de los commodities, lo que nosotros somos importadores netos va a subir más de lo que somos exportadores de lo netos, que por lo vendemos. tanto La digamos, cuenta nos va a va a dar haber peor. más presión en el tipo de cambio, por lo tanto no vamos a estar mejor, vamos a estar peor si fuera por eso, porque se nos van a deteriorar los términos de intercambio. Así es que en ese sentido no creo que haya lugar para optimismo, pero igual siempre, digamos, los keynesianos son de abrazar estas estupideces. Recuerden que Esperando son un plan Marshall también, ¿no? bueno, Calculo. claro, recordad que, por ejemplo, los keynesianos dicen que, digamos, la guerra, digamos, es lo que sacó al mundo de la Gran Depresión. exacto. O sea, Por eso. con lo cual, según estos imbéciles, porque otra cosa no se puede decir, hoy en Ucrania deberían estar festejando la guerra porque entonces están en Van a una crecer, economía van a floreciente. crecer, claro. Me queda a mí una única pregunta y 4 minutos, así Javi también. Suponete que vos sos presidente, que tuvimos una explosión, tenemos, digámoslo, la ¿Cuánto plata suficiente para pagar la deuda, suponete, y vos sos presidente, ¿no? Un milagro, una cosa. ¿Vos pero no te dan la los deuda la tiempos, no te dan seguirías los roleando? tiempos. ¿Vos la deuda la seguirías roleando o pagarías como hizo Lula y Kirchner? Para mí la deuda es inmoral. O sea que no la pagarías. No. Una vez que vos tomaste los compromisos, los tenés que A eso cumplir, digamos. O sea, yo lo que Porque la digo, izquierda dice, yo sé que vos no tenés nada que ver con no, la izquierda. claro, yo de hecho digo que la deuda hay que honrarla, vos tenés que pagarle al sector privado, le tenés que pagar a los multilaterales, pero que el ajuste lo tiene que hacer la política, no el sector privado. Y justamente lo que están proponiendo en ese pasquín asqueroso que están discutiendo en el Congreso, otra vez lo privado. donde están de acuerdo los de Juntos por el Cargo con el Frente de Chorros, es que el ajuste se lo pague el sector privado. Sí. Es decir, y es tan obsceno, digo, y esto es el motivo moral por el cual yo lo voy a rechazar, es por el hecho de que no solo que te están asustando, que si esto explota, digamos, es un desastre, sino que además es tan grave que estamos al borde del abismo y ellos aumentan el gasto público en términos reales. Quiere decir que están sobrereaccionando el ajuste sobre el sector privado, lo cual es de una inmoralidad tremenda. Es como que te diga, no, en nombre de que no se dé el default, ¿sí? Bueno, te voy a subir los impuestos y te los subo tantos que hago que tus ingresos sean ceros. O sea, con lo cual no va a haber, digamos, problemas con el default, pero ustedes a partir de mañana son esclavos de los políticos. ¿Alguien les podría decir que esa situación es mejor? O es mejor, digamos, que si no hace el ajuste la política, esto estalle y se lleve puesta toda la casta política asquerosa que tenemos. Entiendo ese negocio. Javi, la última con... No, la última con 2 tiene que ver con que mucho tiempo, los que tenemos hace tiempo, eras una persona detestada por algunos medios, muy agredida por muchas personas, pero de repente ahora tu Perdón, figura... y le cerraban las puertas en muchos medios. Vedado incluso Vedado, en muchos ¿no? medios. Vedado. Bueno, soy parte de la lista negra. Exacto. ¿Y ahora? Y de repente ahora te empiezan a invitar, te empiezan a participar. Eso es como no pudieron con vos, se tratan de unir a vos. Ese es el famoso lema ese. ¿Lo percibís, lo sentís o seguís sintiendo que te están tratando de, incluso desde la simpatía o desde esta nueva etapa, tratar de buscar una forma para limarte o para hacerte daño? No lo sé. A mí lo único que me importa es que sigamos avanzando con la difusión de las ideas de la libertad y que en algún momento
seamos una alternativa de gobierno, y si el 2023 se abre esa puerta, lo que tienen que saber es que yo estoy preparado para hacerlo, porque yo de hecho ya estoy trabajando en paralelo, lo que se llama digamos, claro, se llama el gabinete en la sombra. O sea, todavía no lo terminé de constituir, eso es claro. No, y falta tiempo también. Pero digamos, o sea, pero las piezas clave ya están cerradas. O sea, ya está el Ministerio de Economía, está en funcionamiento, toda la parte de exterior está en funcionamiento. Bueno, tengo que cerrarle el tema de... Fíjate qué diferencia, Alberto Fernández es presidente y antes de ser presidente quería ser embajador en España. O sea, se preparó para... Vos por lo menos te estás preparando para ser presidente. Claro. Vos por lo menos te estás preparando. Y ahora, este último fin de semana, tuve reuniones con personas vinculadas a la parte del manejo de las cuestiones de índole social, y en estos días me tengo que juntar con gente vinculada a lo que sería infraestructura. Así es que, como verán, estoy trabajando duro bien. Y parejo. Horas extras, bueno, no. Las sorteamos después de las querés sortear. Ahora viene el sorteo este viernes, ¿no? El jueves. Lo que pasa es que el tema es que si estamos sesionando, no voy a poder hacer el sorteo, va a haber que pasarlo, pero sí, digamos, se viene el tercer sorteo, pasamos los 2 millones de suscriptores. 15 millones de personas pasando por la página. Sí. Bueno, Javi, la verdad, gracias por tomarte el tiempo. La verdad, un placer tenerte acá. Gracias por invitarme. No nos diste ningún nombre, nada. No, pero los voy a, digamos... ¿Los estás cuidando? Los estoy cuidando. Está bien. O sea, se imaginarán que tener que soportarme a mí, no pueden estar flojitos de papeles porque... No, y aparte en cuanto nombres a uno, todos los misiles van a ir también para ese lado. Claro. Tenemos el libro de Javi para poner en la pantalla, el libro que estás presentando, que es Planeta, Editorial Planeta. Editorial Planeta. Bueno, un poco lo que te preguntaba Javi, ¿no? Se van acercando un poco las grandes editoriales. Yo te veía, digamos, cuando la remabas con tu libro, que tratabas de que te lo publicaran de alguna forma. Claro, era todo un proceso. Ahora, bueno, este es el Camino del Libertario. La foto es del día del acto de Plaza Holanda. De Plaza, claro. Que es uno de los primeros. El primero. Y bueno, fue el día que la casta tomó conciencia de que no nos podían dejar de lado, no nos habían mandado a ningún medio a cubrirnos. Pero claro, era tanto el revuelo que había desde las redes. Tomó de sorpresa a todos. Tomó de sorpresa a todo el mundo. A partir de ese momento logramos instalar las ideas de la libertad en el centro del debate. Y si ustedes se fijan, eso siguió de manera cada vez más fuerte. Digamos, sacamos un número verdaderamente importante porque es la primera vez que una estructura de outsiders y sin estructura llega a una elección con 17 puntos porcentuales. Y si ustedes se fijan, nosotros venimos creciendo muy fuertemente, no solo en lo que crecemos como imagen, sino que cuando ustedes toman en la intención de votos, ya en casi todas las encuestas estamos punteros. O sea, obviamente en los mano a mano, ¿no? Claro. Y como buen arquero sabés que igual los jugadores se ven en la cancha, ¿no? O sea, más allá de las encuestas. Pero bueno. A ver, digamos... Está bien, pero es una instalación... estimado Ariel, usted sabe que yo soy bilardista y para mí no es gol cuando pasó la línea de cal, sino que además... No, cuando ya, digamos, la pelota está en el medio y ya la está moviendo el contrario. Claro, que está sacando el equipo. Eso es gol para mí. Si no, o sea, es trabajar. Muy bien. Sí. Bueno, gracias Javi y nos reencontramos el próximo martes. Hasta la próxima, muchas gracias. Chao.